Bienvenidos a Conexión desde el Corazón, con Nubia Luz Palencia, educadora con formación en lenguaje y comunicación, maestrante en psicopedagogía. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Hola, bienvenidos a su programa preferido, Conexión desde el Corazón. Les habla Nubia y hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema muy interesante. ¿Cómo conectar con nuestra naturaleza humana? ¿Quiénes somos realmente? Jonan, bienvenido. Muchas gracias, Nubia, y le damos también la bienvenida a estos nuestros amigos que se conectan desde el corazón. Hoy es un día maravilloso, muy bonito aquí en La Mojana Sucreña, y hoy vamos a tratar este tema tan interesante para el día de hoy. Además de ser interesante, es bien complejo. Queremos introducir este tema con unas reflexiones filosóficas de Gabriel Marcel, un filósofo y dramaturgo francés. Él dijo: hoy día el deber primero y quizás único del filósofo es defender al hombre del hombre mismo contra esa extraordinaria tentación hacia la inhumanidad que tantos seres humanos han cedido casi sin darse cuenta de ello. Ser inhumanos es no reconocer nuestra naturaleza. Esa frase me dice que nosotros estamos desconectados con nuestra naturaleza, o por lo menos estamos en riesgo de desconectarnos con esa esencia, a ser menos humanos, a ser menos productivos. Este tema es interesante, la naturaleza humana. Hoy vamos a abordar este tema desde dos puntos de vista, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico, en parte porque son las dos ramas del conocimiento y del saber que más ahondan en este tema. La naturaleza del ser humano en su esencia. Pues bien, desde los filósofos antiguos de la antigua Grecia, los filósofos clásicos como Aristóteles, Platón, Sócrates, empezaron ellos desde allá a hacer sus primeros aportes. A mí me gustaría decirle al público, antes de avanzar, las tres preguntas que vamos a abordar en esta reflexión y en este estudio de hoy. Entonces, la primera pregunta es: ¿quién es el ser humano? La segunda pregunta: ¿cuál es su esencia? Y la tercera: ¿qué características nos identifican y nos hacen diferente al resto de los seres vivos? Entonces, ahora sí, desde la concepción filosófica, hablemos un poco de la naturaleza humana. Platón lo concibe como una dualidad. Y Platón dice que la naturaleza del ser humano es una dualidad entre el cuerpo, que es esta parte física, y un algo dentro del cuerpo, lo que él llama el alma. Y para él el alma es inmortal. Entonces, esa idea empezó a gestarse desde el momento mismo en que el hombre empezó a pensarse y a repensarse en quién era él. Luego esas ideas fueron filtrándose a la teología, y bueno, muchas de las corrientes del cristianismo de hoy adoptan y admiten esas posiciones filosóficas de la inmortalidad del alma. Tales de Mileto, hablando acerca de la naturaleza del ser humano, tiene unas concepciones todavía un poco más rústicas. Él dice que todo es agua, y por lo tanto el ser humano es en esencia también y en su naturaleza agua. Okay. Pero desprovista de otras cosas. Otros filósofos, por ejemplo Sócrates, lo define como un ser con inteligencia y con carácter, y que esa inteligencia él es capaz de ser racional y de responder a preguntas racionales. Y en cuanto al carácter, él habla acerca de las virtudes, y él dice que la esencia del ser humano es la capacidad que tiene de hacer el bien. En el siglo XXI tendríamos lógico que replantear esas cosas, porque vemos a un ser humano para nada haciendo el bien. Bueno, me hace pensar también en lo que plantea Aristóteles. Él reconoce al ser humano con una capacidad importante, que es la capacidad de razonar. Lo define también como ese ser conyugal, es decir, ese ser que tiene la necesidad
de buscar pareja y de formar una familia. Y también lo define como un ser mimético, es decir, que usa la imaginación y la observación para aprender. Y hay algo allí importante y es, bueno, todo es importante, pero esa como maestra me llama la atención la capacidad de aprender que identifica al ser humano. Filósofos más modernos como Jean-Jacques Rousseau dicen que la naturaleza del ser humano debe involucrar el razonamiento, cosa que no tienen otros seres en la naturaleza. Y Darwin sí plantea algo. Él dice que todos los seres humanos venimos, porque él pues revoluciona todos los conceptos que ya se traían al decir que el ser humano realmente, el que estudiamos hoy no es el mismo desde los antepasados, y entonces él viene y lo que introduce es la idea de que tenemos que empezar a concebir la naturaleza humana a partir del comportamiento animal, y eso lógico nos vuelve otra vez al comienzo y ahora con muchas más dudas, y nos deja gravitando ahí en el aire un montón de ideas que realmente nos despistan acerca de la naturaleza del ser humano. Es decir, que por el lado de la filosofía no hay un planteamiento muy claro con relación a la naturaleza. Hay diversidad de concepciones acerca de lo que es el ser humano. Me llama también la atención dentro de esa concepción filosófica, él reconoce al hombre como un ser político, como un ser que es capaz de organizarse y de gobernar. Vivir en comunidad. Sí. Entonces, podemos terminar el enfoque filosófico mirando, por ejemplo, que el mismo hombre reflexiona acerca de él y lo que empieza a presentar son unas características que lo definen, que es nuestra, creo que tercera pregunta, esas características de ser racional, de ser un ser que aprende, de ser un ser, y valga la redundancia, político, capaz de organizarse, de gobernar, capaces de interactuar con el otro para formar de pronto una familia, una pareja, o para hallar un bienestar. O sea, la filosofía más bien se va dividiendo por esas características que presenta del ser humano. Como maestros reconocemos que los aportes filosóficos y científicos son importantes, y son aportes propios del descubrimiento que Dios le ha permitido al hombre a través de la investigación, para intentar aproximarse a eso que Gabriel Marcel dice, esos misterios del ser. Así es. Y si hay misterio, yo creo que me voy más por lo que viene. Estos planteamientos son interesantes porque sentaron las bases del conocimiento científico, que es lo que ha permitido los avances tecnológicos y todo eso. Y lo que viene es una concepción que es la concepción creacionista, y esta concepción pues parte de unos principios totalmente diferentes. Ok, parte de lo que nosotros como cristianos consideramos las Sagradas Escrituras, la Biblia. La Biblia me dice que los seres humanos somos producto del sueño de Dios, que fuimos creados por Él, que somos sus criaturas, que somos su diseño original. ¿Dónde podríamos encontrar eso? Bueno, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, mira qué bonito, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es decir, que lo que sobresale allí es imagen de Dios. O sea, el ser humano es la idea de Dios, es el sueño de Dios, pero Dios coloca allí en él su imagen, lo que hace al ser humano un ser excepcional y único. Sin desconocer, claro está, y yo creo que más adelante lo dice, que tenemos una parte biológica, una parte física, que es el cuerpo, que la Biblia llama que fuimos hechos a partir del polvo, así ¿verdad? Del polvo de la tierra. Incluso ese es el siguiente texto que tenemos acá, y que queremos compartir con nuestros amigos. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Otras versiones dicen y fue el hombre un ser viviente. Qué bonito, ¿verdad? Cómo fuimos nosotros creados por Dios, y me hace pensar ese polvo de la tierra en esa parte biológica que tenemos nosotros, en esa parte física, donde está ahí incrustado la parte mental, de esa capacidad de razonar, la parte emocional, eso que hablamos de nuestro precioso órgano del corazón, donde podemos experimentar todas esas emociones y sentimientos, pero el ser humano también es un ser que interactúa con los demás. Así Es un ser político, es un ser social, pero la parte que más me llama la atención es que si fuimos creados a la imagen de Dios, la pregunta es ¿cómo es Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos de Dios? Y hay algo de Dios en nosotros. Mira lo que dice Génesis capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, a su imagen y semejanza. Juan capítulo 4 nos habla de esas dimensiones que hay, ¿verdad? Y la dimensión esta del ser humano dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, que nosotros, además de esta parte biológica, mental, emocional, tenemos esa dimensión espiritual que es la que nos conecta con otra esfera. Así es. Con otra esfera, es la dimensión que nos permite trascender. Dios es amor, y parte de ese amor también habita en nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que los seres humanos, además de tener esa dimensión espiritual, el Señor nos regaló de su carácter. Porque lo que está definiendo allí, esas palabras son el carácter de Dios, y Dios es amor. Dando respuesta a la pregunta que hiciste, ¿cómo es Dios? Entonces nosotros tenemos de Dios, nos ha regalado esa capacidad de amar. Lástima que en nuestra época, en este momento, el amor se centra más bien en la parte erótica. No se habla mucho de ese amor ágape, de ese amor de conexión, de ese amor de causar bien, de pensar en el bienestar del semejante, de la naturaleza, de nosotros mismos. Sí, más bien en lo que los especialistas llaman el amor infatuado, más infatuación que de verdad el amor basado en principio, que es lo que realmente es. Esta cita es maravillosa, la de Levíticos 19:17. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. La capacidad que tiene el ser humano de pensar, de reflexionar, de razonar. Que va muy en sintonía con lo que pensaban algunos de esos filósofos que decíamos al comienzo. Sí, yo veo muchas características, y ahí dice que Dios colocó al hombre también para gobernar, para administrar lo que había allí en ese jardín del Edén. Nosotros somos administradores de la naturaleza, y como tal el Señor nos ha dejado una responsabilidad de cuidar nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros estamos en conexión con nuestra esencia, amamos, somos espirituales, cuidamos el entorno. Qué bonito, según el punto de vista creacionista, cuántas cualidades tenemos. Así es. Queremos compartir con ustedes, queridos amigos, un audio que viene de una voz autorizada. Sí, de un experto en teología. En cuanto a esto de la teología. Y queremos escuchar qué otras apreciaciones tiene él con relación a la naturaleza del ser humano desde el punto de vista creacional. Muy bien. Conexión desde el corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. El hombre es la máxima obra de la creación de Dios en esta tierra. Según el registro bíblico, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, por imagen debemos entender que es la representación de Dios sobre la tierra. Y por semejanza se debe entender que posee individualidad, libre albedrío, capacidad de elegir y pensar. En eso se semeja a Dios. Por supuesto que también al tener un cuerpo, se deduce de que Dios posee un cuerpo de naturaleza espiritual. El hombre está constituido de dos elementos: tierra, de la que Dios formó el cuerpo, y la chispa de la vida o espíritu, que es esa capacidad
otorgada por Dios, que le pertenece solo a Él y que lo define como eterno. En otras palabras, el ser humano llega a la existencia por creación divina. No existe el hombre antes de su creación. Por lo tanto, después de su muerte, tampoco puede seguir existiendo el hombre. Sin embargo, Conexión desde el corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Bueno, vamos a continuar entonces. Después de haber escuchado este audio, me queda de la percepción creacionista unas cualidades muy importantes del ser humano que no las queremos dejar pasar por alto en este programa, y es ¿Cuáles son esas cualidades? la libertad. Qué bonito. Somos seres sociales, pero también somos seres individuales, y cada quien tiene ese don maravilloso que Dios le dio, el libre albedrío, la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir si hago o no hago, si voy o no voy, creo o no creo. Todo eso es un Dios maravilloso que nos dejó ese sueño de libertad, pero que también es una facultad que el Señor nos ha dado. Y dentro de esa individualidad, Yonan, hay otras características muy importantes que son la dignidad, el valor que tiene el ser humano y la voluntad. Muchas de las grandes proezas se reconocen por esa facultad que tiene el ser humano del querer. Querer es poder. ¿Y quién nos dio esa voluntad? Bueno, Dios, desde el punto de vista creacionista. Pero algo más, el Señor nos regaló la capacidad de comunicarnos, el lenguaje. Y bueno, no sé cómo se complementará el lenguaje con la capacidad de amar, con la capacidad de aprender. ¿Qué podríamos hacer con todas estas facultades que el Señor nos da? O sea, ¿cuál sería el sueño de Dios con ese ser humano al darle todas estas facultades? Es bien bonito porque nos equipa de muchas cualidades que la una tiene que ver con la otra, y si yo amo, entonces me dio la capacidad del habla para expresar eso, y si quiero emprender nuevas cosas y si quiero aprender, pues también me dio capacidades para razonar, y también me dio libre albedrío, pero también me dio la capacidad de yo ser responsable por esas decisiones que yo tomo y la manera como la voy asumiendo. O sea, el ser humano tiene la oportunidad de desarrollarse, y no solo desarrollarse, sino transformarse. Y cuando el ser humano se transforma de manera individual, hace algo maravilloso, y es transforma su entorno. Puede impactar en otros y puede hacer que toda una sociedad se transforme. Bueno, ya entrando más que a la parte de conversación y de estudio, sino a la parte de reflexión, quiero hacer una pregunta para todos ustedes y también para nosotros los que estamos acá. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos al desconectarnos de nuestra esencia, al olvidarnos de nuestra naturaleza y de las características que el Señor nos ha dado para que seamos los guías de este universo, de este planeta? ¿Cuál es el riesgo de esa desconexión, de olvidarnos de nuestra esencia? Una pregunta bastante interesante, y creo que los riesgos son muy grandes. Entre ellos, perder el sentido de vivir. Hay una palabra muy moderna del siglo XXI que es, se habla mucho de la inteligencia artificial, pero de alguna manera esa artificialización está tenemos seres humanos también, no es solo las máquinas o las computadoras. Exacto. Lo que el propio ser humano está entrando en ese proceso de volverse artificial, de perder su esencia y su naturaleza, y de perder el sentido de vivir, el sentido de la vida. Y creo que también cuando hacemos eso, cuando nos desconectamos de nosotros mismos, perdemos esa capacidad de superarnos a nosotros mismos, y lo que nosotros llamamos como maestros acá en el ámbito del magisterio, desperdiciar la vida. Entrar en un proceso de mediocridad, ¿verdad? Y estar ahí en un proceso como vegetativo, de estancamiento, porque no nos damos cuenta de todas esas bondades, de todas esas facultades que tenemos por desarrollar. Pero ¿será que el hombre también, el riesgo que está viviendo es no saber amar?
perder la capacidad para amar y para construir. Nada más es encender la televisión y ver las noticias, y cuántas de esas noticias son que nos llenan el alma y nos dicen sí, estamos construyendo, estamos sembrando lazos de amor y no estamos destruyendo. Entonces, una de las posibles causas de todo este mal que estamos viviendo es esa desconexión que tenemos en realidad quiénes somos los seres humanos. Así es. Uno de los grandes retos que tiene la gobernanza en la actualidad es la reconstrucción del tejido social. Se habla mucho de eso, reconstrucción del tejido social, pero ¿quiénes conforman la sociedad? El individuo. Pero cuando el individuo no encuentra esa esencia, esa naturaleza de lo que estamos hablando hoy, del ser humano, realmente se pierde, se desvirtúa, y es muy difícil que desde afuera se puedan causar esas transformaciones si no vienen desde adentro. Volverse inhumano parece un cuento, pues, que podamos perder de tal manera esa esencia que llevamos, pero sí, en estos días nos ha tocado mucho el corazón el caso de Sara Sofía. Y hay momentos, por ejemplo, decía una persona que está en el caso, decía, siento vergüenza de género, porque como una madre va a permitir que ocurran cosas así con sus hijos. ¿Qué está pasando? Que es necesario que hagamos un alto y reflexionemos quiénes somos nosotros los seres humanos, a dónde nos estamos yendo. Tenemos que volver a conectarnos. Sí, yo creo. A veces nos vamos por las ramas, hablamos de la deshumanización de la guerra, pero nunca hablamos de la deshumanización de los actores de la guerra. Entonces son reflexiones bien interesantes para hacer. Muy bien. ¿Qué nos ha llevado a esa desconexión? Es una pregunta. ¿Y qué podemos nosotros hacer para volver a conectar con esa esencia que tenemos? Yo creo que es una pregunta importante para el ser humano en cualquier país, pero mucho más para el ser humano en este país, en Colombia. Yo sé que nuestros amigos van a dejar sus aportes en los comentarios. Yo quiero dejar el mío enseguida. Ok. Pienso que cuando nosotros como seres humanos nos adjudicamos un inicio muy bajo, que de dónde venimos de una charca por allá en el Pleistoceno, también nuestro valor es ese. La dignidad se pierde. Pero cuando hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y Dios es el Rey, y entonces nosotros ¿qué somos? Príncipes y princesas. Y cuando pensamos así, siento que nos adjudicamos un gran valor, y entonces cuando tenemos ese gran valor vamos a actuar en consecuencia con relación a de dónde venimos. Bueno, como sociedad estamos en un acelere constante. El afán, los problemas de la vida, el materialismo, sobre todo perder el interés en esos valores iniciales y concentrarnos en cosas materiales ha llevado a esa desconexión. O sea, vuelvo y reitero, es necesario hacer un alto y entrar en reflexión y decir, bueno, ¿realmente estoy conectado con mi esencia? Bueno, yo creo que quedan muchas cosas por decir en este programa, pero sí quiero pedirles a todos ustedes, los que nos están escuchando y los que nos están viendo, que por favor nos compartan sus comentarios acerca de estas dos preguntas. ¿Qué nos ha llevado a la desconexión con nuestra esencia? ¿Y cómo podemos volver a conectar con ella? Porque son muchos los riesgos y son muchas las consecuencias que estamos viviendo por desconectarnos de nuestro origen. Bien, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado hoy, que hayan podido llegar hasta el final de este programa. Queremos invitarles para una próxima entrega. Y no lo olviden, hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Chao, chao. Conexión desde el corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu.